Welcome back. We are joined by Professor Jeffrey Bienvenido Sachs de nuevo. to Hoy nos discuss, acompaña el profesor economic Jeffrey Sachs statecraft para hablar and, sobre la how diplomacia it might económica be y cómo used, puede llegar a excessively utilizarse de and, forma coercively. excesiva y So thank you coercitiva. for coming on. Gracias por venir. Economic La statecraft, diplomacia so it can económica puede be ser una a herramienta de effective tool gobierno of muy governance eficaz. that is Utilizar using el money, dinero, el trade, comercio, las finance, and finanzas y el access to acceso a los markets mercados as an como instrument instrumentos of, de influencia y para influence facilitar la and facilitating cooperación. Pero da cooperation. la impresión de que la But economic diplomacia económica ha statecraft empezado a has, sustituir a la diplomacia tradicional replaced y ahora la diplomacy, vemos casi and we exclusivamente en see una forma economic statecraft coercitiva. almost exclusively ¿Cuáles now cree in que a son los coercive riesgos a form. largo What do you plazo de see depender de being, este I guess, the tipo de long-term coerción risks económica en of lugar de relying on this buscar economic soluciones coercion as negociadas opposed to y using multilaterales? negotiated multilateral solutions? Economic statecraft is a euphemism. La diplomacia económica es un eufemismo. Es coerción, podrías llamarla guerra por medios económicos. Cuando oyes el término, puede sonar a utilizar herramientas económicas para promover el desarrollo, la cooperación, el comercio o para estabilizar la economía. Pero no, la forma en que se usa ahora es bastante cínica. Significa utilizar herramientas económicas por parte de Estados Unidos para aplastar otras economías. Es un uso muy extraño del término, en mi opinión, y un conjunto de políticas muy perniciosas. Siento un resentimiento personal al respecto, porque toda mi carrera ha estado orientada a ayudar a que las economías sean más productivas y prósperas, para mejorar el bienestar de las personas. Pero diplomacia económica, entre comillas, tal como nuestro secretario del Tesoro, Scott Bessent, utilizó el término recientemente en una entrevista que concedió en Davos, significaba, y lo dijo con orgullo, aplastar la economía iraní para sacar a la gente a las calles, con la idea de fomentar un cambio de régimen. Así que se trata de un uso bastante notable del poder económico. Es una forma de guerra. Su objetivo es la destrucción. Ni siquiera transfiere bienestar. No se trata de extracción ni de apropiación. No está orientado a enriquecer a Estados Unidos. Está orientado a aplastar otras economías. Y si trabajas en el ámbito en el que yo estoy, el desarrollo económico, sabes lo difícil que es, cuántos años y cuánto esfuerzo requiere por parte de la gente común crear prosperidad y bienestar económicos, escapar de la pobreza. Prosperity and well-being to escape from poverty, watching the deployment of these instruments to bring ver el despliegue de estos instrumentos para llevar a la gente a la pobreza, a la miseria, a crisis sanitarias, al aumento de la mortalidad infantil y de niños, a reducciones medibles en la esperanza de vida, es terrible. Ahora bien, dicho todo esto, se ha convertido en una herramienta muy común, si se le quiere llamar así. De nuevo, un eufemismo, un instrumento del poder estadounidense. Y me parece deplorable, como ya he explicado, pero se utiliza de forma generalizada. Y creo, Glenn, que para situarla en contexto, debemos comprender sobre el imperio estadounidense, sobre el imperialismo estadounidense. About American imperialism. In American imperialism, unlike the British. En el imperialismo estadounidense, a diferencia del imperio británico o del imperio francés del siglo XIX, Estados Unidos gobierna de forma indirecta. Rara vez ha hecho lo que Trump dice que quiere hacer, que es simplemente apoderarse de un territorio. Lo hemos hecho con muchas islas y bases militares, pero en general no ha sido Estados Unidos invadiendo para gobernar directamente un territorio de ultramar. Ha sido Estados Unidos invadiendo para imponer un régimen títere en un territorio de ultramar, y esta idea es el cambio de régimen. Así que un núcleo de la política exterior estadounidense es el cambio de régimen. Hay que decir que se trata de un tipo de política exterior extraordinariamente inusual. En la mayoría de los países y a lo largo de la mayor parte de la historia, se trataba con otros países tal como eran. No se soñaba tu gobierno de guerra y del país. Overturning their government and running their country, you had to address their country either through diplomacy.
Había que tratar con su país, ya fuera mediante la diplomacia, la disuasión o algún otro medio. Pero la mentalidad estadounidense que surgió en la década de 1890, cuando Estados Unidos derrocó al reino de Hawái y luego creó el pretexto para una guerra con el menguante y desapareciente imperio español, con el fin de reclamar Filipinas, Puerto Rico y Cuba en 1898, consistía en que Estados Unidos podía construir un imperio de ultramar, controlando la gobernanza de territorios extranjeros mediante el cambio de régimen, derrocando gobiernos. Podría decirse que esa idea surgió de forma natural, porque la creación de los Estados Unidos continentales implicó decenas de cambios de régimen contra las poblaciones indígenas o mediante la guerra con México y así sucesivamente durante el siglo XIX. Pero el imperio ultramar fue XIX. But for the overseas empire, that started at the end of the 19th century. Then the U.S. practiced this under Entonces, Estados Unidos practicó esto bajo el corolario Roosevelt a la doctrina Monroe, donde Theodore Roosevelt básicamente declaró: seremos los policías de las Américas. Y lo que eso significaba en la práctica era que nosotros determinaríamos quién estaba en el gobierno en las Américas. Cuando surgía un gobierno que amenazaba las propiedades estadounidenses, por ejemplo, uno que quisiera llevar a cabo una reforma agraria, como Jacobo Arbenz quería hacer en Guatemala en 1954, la empresa United Fruit levantaba el teléfono y llamaba a su bufete de abogados, Sullivan & Cromwell. Llamaron a su antiguo asociado, John Foster Dulles, que en ese momento era el secretario de Estado de Estados Unidos. Él levantó el teléfono y llamó a su hermano, Allen Dulles, que era el director de la CIA, y derrocaron a Arbenz. Así que fue una operación de cambio de régimen. So it was a regime change operation. If you count the number of these operations, Si cuentas el número de estas operaciones es asombroso. Ha habido decenas solo en América. Y en uno de mis libros favoritos de los últimos tiempos, de Lindsay O'Rourke, alumna de John Mearsheimer y ahora profesora en Boston College, ella escribió en 2018, creo que fue ese año, un libro titulado Covert Regime Change, en el que contabilizó 64 operaciones encubiertas de cambio de régimen llevadas a cabo por Estados Unidos entre 1947 y 1989, la era de la Guerra Fría. Menciono todo esto porque aquí es donde entra en juego la llamada diplomacia económica. La diplomacia económica en sí misma puede ser una operación de cambio de régimen, porque se puede presionar una economía hasta el punto de que un gobierno colapse. No es tan difícil de hacer. Entonces el and then you push it over through a CIA operation. You bring people out onto the streets. You do what came Sacas a la gente a las calles. Haces lo que en los últimos 30 años pasó a llamarse revoluciones de colores, porque a menudo eran operaciones de la CIA que actuaban bajo una bandera de un color, las banderas ondeando, o la revolución de las rosas, o la revolución naranja en Ucrania en 2004-2005, y así sucesivamente. Estas son operaciones de cambio de régimen instigadas, a menudo precedidas por medios económicos que ya han debilitado al régimen. Así que debemos entender que esta llamada diplomacia es parte de una estrategia imperial más amplia. Pero el imperio estadounidense gobierna a través de gobiernos títeres, en lugar de cambiar directamente el mapa para poner en él la bandera de Estados Unidos, aunque Trump, porque es especialmente vulgar, parece querer hacer eso también. Quiere dejar de lado la parte encubierta, porque no hay nada que ocultar. Quiere llevar a cabo un cambio de régimen abierto y al mismo tiempo quizá anexionar Canadá, Groenlandia y otros lugares bajo la bandera estadounidense. Pero normalmente no se trata de eso. Así que cuando llegamos a los acontecimientos recientes, tanto Venezuela como Irán han sido objetivos de operaciones de cambio de régimen por parte de Estados Unidos, en las que los medios económicos desempeñaron un papel muy directo. En el caso de Venezuela, Estados Unidos ha estado intentando derrocar al gobierno de izquierdas que ha estado en el poder durante un cuarto de siglo. América a nivel gubernamental siempre busca derrocar a los llamados regímenes de izquierdas,
porque estos regímenes amenazan la extorsión estadounidense por parte de empresas de Estados Unidos, o el saqueo por parte de compañías mineras estadounidenses o grandes petroleras como ExxonMobil y Chevron, que vuelven a más pobres y débiles. Poorer and weaker states. So the U.S. has been out to overthrow the Así que Estados Unidos ha intentado derrocar al gobierno de Chávez Maduro, que ha estado en el poder en Venezuela durante un cuarto de siglo. En 2002, probaron la vía directa, que consistió en una operación de la CIA en colaboración con un intento de golpe de Estado por parte de una facción del ejército venezolano. El golpe se llevó a cabo y Estados Unidos dijo, estupendo. Pero al cabo de un día, el golpe fracasó porque Hugo Chávez, que era el presidente, contaba con apoyo popular y volvió al Palacio Presidencial en menos de 24 horas. Después de eso, Estados Unidos recurrió a medios económicos. Estos se intensificaron, curiosamente, con la maldición de los recursos naturales que surgió en los últimos años de la primera década de este siglo, cuando el Servicio Geológico de Estados Unidos determinó oficialmente que las reservas de petróleo de Venezuela eran las mayores del mundo. Venezuela's petroleum reserves were the largest in the world. And that set in motion on the Venezuelan side. Y eso puso en marcha, del lado venezolano, una determinación de hacer que esas reservas pertenecieran a la nación venezolana y a la principal empresa del país, la compañía estatal de petróleo PDVSA. Y eso puso a Venezuela en rumbo de colisión con Estados Unidos, porque ahí están ExxonMobil, Chevron, empresas poderosas que financian a los presidentes, que financian al Congreso, y de repente estaban siendo apartadas por este llamado régimen de izquierdas. Así que, en 2014, Estados Unidos trabajó para intentar provocar una revolución de colores en Venezuela. La gente salió a las calles. Si crees que eso fue espontáneo, tengo algunas historias más que contarte. I have some more stories to tell you.